Hola y bienvenidos hoy a este video en el que vamos a abordar los contratos de exportación del Rafale y esta vez en particular en los Países Bajos. Un contrato de principios de los años 2000 que en principio podríamos haber ganado, pero con los estadounidenses realmente nunca sale como esperamos. Y para eso tenemos la suerte de recibir a Yves Robbins. Hola, ¿qué sabes del Rafale? Intenté ayudar a quienes vendían el Rafale para exportación durante 30 años. Primero con éxitos mixtos y luego con un poco más de suerte. Entonces también los vamos a remitir a un primer video que hicimos juntos sobre el contrato en Corea del Sur. Francia, el Rafale, habían ganado la competencia en Corea del Sur y los estadounidenses llegaron. Los remito a ese video. Verán, ya es una primera joya. Y ahora nos vamos a concentrar en los Países Bajos. Entonces, primero, ¿a partir de qué época empiezan los Países Bajos a interesarse en reemplazar su flota de F-16? En 1995, la Fuerza Aérea de los Países Bajos crea una oficina cuya misión es estudiar el reemplazo del F-16. Ya estaban involucrados con Estados Unidos en esta opción de renovación, ya que de todas formas habían comprado muchos F-16 en esa época. Totalement. Puede sonar un poco exagerado decirlo así, pero fuera del JSF no había otra opción posible. De hecho, esa oficina, internamente, la llamaban la oficina del JSF. De acuerdo, eso ya establece el contexto. A finales de 1990, los Países Bajos deciden poner $10 millones sobre la mesa para los estadounidenses. ¿A cambio de qué? Tienen derecho a 2 observadores apostados permanentemente en Washington para seguir los trabajos de desarrollo del concepto JSF. En ese entonces, todavía no se hablaba del F-35. Es decir, que incluso antes de hacer una competencia, ya pusieron dinero sobre la mesa para uno de los competidores. Pero, ¿por qué los estadounidenses están tan bien establecidos en los Países Bajos? Estados Unidos forma parte del ADN de los Países Bajos. Hay que entender que la Fuerza Aérea Neerlandesa, desde la Segunda Guerra Mundial, ha utilizado principalmente aviones Lockheed. Se entrenaron en T-33. Cuando se trató de elegir el F-104 Starfighter, fueron los Países Bajos quienes arrastraron a los demás países europeos en su estela, con excepción de Alemania, que es un caso aparte. Cuando, 15 años después, se trató de reemplazar los Starfighters por F-16, fueron los Países Bajos quienes arrastraron a Bélgica, Dinamarca y Noruega al club del F-16 y quienes firmaron ese contrato del siglo. Y a finales de los 90 y principios de los 2000, estábamos a punto de presenciar el mismo proceso, es decir, un bloque de países europeos que iba a pasar al club del F-35. Vamos, volvamos a nuestro tema. Entonces, lazos muy fuertes, Estados Unidos, Países Bajos, hasta tal punto que el rey tuvo algunos problemas con eso, ¿verdad? Sí. En los años 70, la familia real neerlandesa, el príncipe Bernardo, estuvo involucrado en un escándalo de corrupción que implicaba varios millones de florines, y que incluso obligó al presidente de la OCI a renunciar. Países Bajos ha utilizado el C-130 Hércules. Utilizan el helicóptero de ataque, el Apache. La Marina de los Países Bajos voló durante decenas de años en el Lockheed P, Neptuno. Actualmente vuelan en el P-3C Orion. Los misiles Hellfire, el misil de crucero JSSM, son hechos por Lockheed. Y sus misiles de defensa aérea, el Patriot, también es fabricado por Lockheed. Es la Fuerza Aérea de Lockheed. Pero aún así, al tener una cercanía tan grande con los estadounidenses, intentan aparentar que van a hacer un contrato, una competencia abierta, o desde el principio todo parece estar amañado. Entonces, no se puede decir que todo ya estaba amañado. Sabíamos muy bien que los Países Bajos tenían una inclinación extremadamente fuerte hacia el F-35, pero por otro lado, no podíamos mostrar un desprecio descortés hacia los Países Bajos en su búsqueda de un sucesor para el F-16. ¿Por qué no podíamos? Primero, porque era la clave para los demás países europeos. Había un gran riesgo, y ese riesgo se confirmó, ya que eso fue lo que pasó, que Bélgica, Dinamarca y Noruega cambiaran de la misma manera que los Países Bajos y siguieran a los Países Bajos. Luego, ¿cómo quieren hablar defensa europea dentro del Consejo Europeo?
Si cuando los Países Bajos tienen la intención de hacer una gran inversión en defensa, ni siquiera se les propone una alternativa europea, no es posible. Además, existe toda una política de cooperación entre las Fuerzas Armadas francesas y las Fuerzas Armadas de otros países europeos, incluidos los neerlandeses, que prohibía responder negativamente a las solicitudes de información de los Países Bajos. Eso no era posible. Entonces, en 2002 lanza esa licitación. Técnicamente, ¿es algo que realmente permite tener una evaluación concreta de la eficacia de los diferentes competidores? Sí, fue una licitación hecha de manera inteligente. Fue una licitación con múltiples criterios, realmente proyectándose hacia el horizonte de 2035, tomando en cuenta las amenazas futuras, que incluía 700 preguntas a las que había que responder. Quizá con un peso un poco excesivo dado a esa fantasía de furtividad que habitaba en la mente de la Fuerza Aérea de los Países Bajos. Pero es una licitación y un cuestionario al que, finalmente, el Rafale respondió bien. Nos fue muy bien, ya que obtuvimos una calificación apenas un poquito por debajo del F-35. Y que finalmente, se puede decir que entre los aviones existentes, el Rafale salió en primer lugar en esta evaluación. El que quedó delante era un avión que existía solo en papel, en la mesa de diseño, y del cual actualmente solo existía una plataforma en vuelo, una célula, pero sin sistema de armas. Entonces, efectivamente, en pantalla vamos a mostrar los diferentes resultados, esta tabla de evaluación. Vemos que el Rafale en el estándar F3 está a 0.02 puntos justo por debajo del F-35 teórico. Pero, por otro lado, está el Rafale en el estándar F4, que está muy por encima del F-35. ¿Por qué no se tomó en cuenta para finalmente decir que el Rafale fue el que ganó? Porque en ese momento hay que entender bien que el estándar F4 no sabíamos lo que sería. Ni el F-35 tampoco sabíamos. No, pero los estadounidenses son muy buenos para hacer creer que sabemos lo que será. Efectivamente. Y entonces, además, si tomamos un poco de perspectiva, sabemos que hoy, con algunas décadas de distancia, que el Rafale en el estándar F3 y F4 finalmente es superior a lo que se había anticipado, ya que se benefició de las buenas ventas para desarrollar tecnologías adicionales. Mientras que el F-35, de manera muy oficial, sus ambiciones fueron revisadas a la baja para ser más caro, y además con retraso. Sí, por supuesto, ya que, originalmente, de 107 F-16 a reemplazar, los holandeses, en 1995, esperaban adquirir 87 F-35. Y que, al final, solo pudieron adquirir 37 F-35 debido a su presupuesto. Pero entonces, esta evaluación, ganada por el F-35 por solo 0.02 puntos, ¿es lo que permite a los holandeses entrar en este contrato y firmarlo? No, es mucho más complicado que eso. Primero, hay que tomar conciencia del drama que se está desarrollando en segundo plano dentro de la industria aeronáutica neerlandesa. En 1996, Fokker, la institución aeronáutica neerlandesa por excelencia, cae en bancarrota. Fokker es el alma aeronáutica de Holanda. Durante la Primera Guerra Mundial, miles de Fokker volaron en la Fuerza Aérea Alemana. De hecho, el Barón Rojo, von Richthofen, volaba en un Fokker triplano. Fokker sacó cientos y cientos de aviones entre las dos guerras. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, sacaron dos aviones absolutamente excelentes que volaron por todos los cielos, que fueron el F-27 Friendship y el F-28 Fellowship. Con mucho éxito, de verdad. Desafortunadamente, debido a problemas de gestión, quebraron en 1996, y eran cerca de 10,000 personas cuyos empleos estaban en peligro, y que corrían el riesgo de quedarse sin trabajo. Era urgente encontrar una carga de trabajo satisfactoria para Fokker. Ante todo, el gobierno neerlandés primero invirtió varios cientos de millones en la empresa para intentar que sobreviviera, e ideó una política de subcontratación para Fokker. Y esta política que ideó era una política que esperaba equilibrar políticamente. A Europa se le daba una subcontratación civil, y Fokker, que fue adquirida por Stork, ya que Fokker ya no se llamaba Fokker,
Se llamaba Stork en ese momento. Stork produciría elementos para el Airbus A380. Y luego, por el lado militar, para mantener un equilibrio político, se optaría por material militar estadounidense. Y en su mente, solo podía tratarse del F-35. Pero Francia, con el Rafale, ¿no propuso una carga de trabajo que hubiera permitido seguir colaborando en un proyecto europeo? Entonces, primero, ellos ya estaban comprometidos en ese proceso pro-estadounidense. Pero dicho esto, es cierto que Francia hizo una propuesta particularmente atractiva e interesante a los Países Bajos. Era una propuesta que estaba muy equilibrada en lo que respecta a la parte de investigación y desarrollo, y la parte de producción. Era una propuesta que asociaba a la Fuerza Aérea de los Países Bajos con la Fuerza Aérea Francesa. Primero desde el punto de vista operativo, luego desde el punto de vista del entrenamiento, y luego le decíamos a la Fuerza Aérea de los Países Bajos: trabajemos juntos, Fuerza Aérea Francesa y Fuerza Aérea de los Países Bajos, para definir lo que sería el estándar futuro del Rafale, es decir, el F-4. Integración a nivel estratégico, plan en la oficina de diseño, ¿qué era eso? Entonces, del lado de la oficina de diseño, era particularmente interesante, ya que les proponíamos varias cosas. Primero, por supuesto, estar asociados al desarrollo del estándar F-4. En segundo lugar, se les confiaba la totalidad del desarrollo de las pruebas de una nueva versión del Rafale, que era la versión naval biplaza. En ese entonces, la Armada Francesa quería tener un biplaza a bordo del portaaviones. Y desarrollar esta versión no era simplemente añadir un segundo asiento trasero a un Rafale monoplaza. Es mucho más complejo, mucho más complicado que eso, y realmente implicaba un trabajo de fondo para la oficina de diseño de Fokker, o de Stork en ese entonces. Además de eso, Snegma le proponía a la industria de motores holandesa, a Aviodipen, etc., asociarlos al desarrollo de una futura versión del M88 y de trabajar en el GP7000 que iba a equipar a la 400M. Y Thales les invitaba a adentrarse realmente en las partes más importantes de la electrónica de a bordo del Rafale. Les proponía cooperar en el desarrollo de la antena activa del radar de barrido electrónico que iba a equipar al Rafale. A través de Thales Países Bajos. A través de Thales Países Bajos y Philips. Así que ahí, de todos modos, tiene un paquete bastante atractivo. Es un super paquete, efectivamente, sí. Tecnológicamente, se niegan a considerar el Rafale F-4 porque quieren hacer creer que el F-35 es mejor. Industrialmente, no se lo prohíben. ¿Sí? Lo ignoran. Lo ignoran. Sí, eso es casi peor, sí. Sí, es cierto. Industrialmente, tienen la impresión de que los estadounidenses ofrecen más, quizás. Entonces, el argumento que usan de manera repetitiva es que los estadounidenses nos prometen cerca de 5,000 ejemplares. ¿Del F-35? Del F-35. Mientras que, en el mejor de los casos, venderemos 700, 800 Rafales en el mercado de exportación en los próximos 30 años. ¿Qué es mejor? Fabricar 5,000 compuertas de tren de aterrizaje multiplicadas por 2. Son 10,000 compuertas de tren para el F-35 con cableado y otros elementos. O fabricar 700 secciones de fuselaje del Rafale. En valor absoluto, eso se puede calcular. Pero con un poco de perspectiva también es un mal cálculo, entonces. Probablemente fue un mal cálculo. Había también una problemática, es que los Países Bajos, junto con Bélgica, Italia, Alemania y Turquía, son países que albergan la bomba atómica estadounidense. La bomba atómica estadounidense que antes estaba integrada en un avión británico-alemán. Lo que hace que, al final, se pudiera integrar esta bomba en otros aviones que no fueran estadounidenses. En ese caso, ¿habría sido posible y considerado que el Rafale pudiera portar la bomba atómica estadounidense para beneficio de los Países Bajos, Bélgica y otros? Técnicamente, todo es posible. Políticamente, es otro problema. Eso depende de la negociación entre los estados. Creo que el tema nunca se ha tratado entre Francia y Estados Unidos, ya que Francia nunca ha tenido la necesidad de abordar este tema. Es un gran misterio de esta competencia en los Países Bajos.
Este tema de la bomba atómica, de la B-6112, nunca se ha tratado. Los partidos políticos neerlandeses. Y es muy curioso porque entre los opositores al F-35, porque sí había en la vida política neerlandesa, básicamente, se puede decir que en general los partidos de izquierda en el Parlamento neerlandés estaban en contra del F-35. No porque quisieran una solución europea, les daba completamente igual, sino porque consideraban que el F-35 era demasiado caro para el presupuesto neerlandés, y que todo ese dinero estaría mejor destinado a una política social u otra cosa. Pero todos esos partidos de izquierda eran conocidos por su oposición a una política nuclear de los Países Bajos, a la energía nuclear, a la electricidad nuclear. Y sin embargo, nunca hubo el menor debate en la vida política neerlandesa durante esos años sobre la existencia de esas 15 bombas atómicas tácticas. 15. ¿Eso es todo? Sí, hay 15. Hay 11. En la base de Volkel, hay 11 en Gareth. Que todas, cada una, están equipadas con un refugio especial que lleva el nombre de Dudiobomebo S3. Cada uno de estos refugios puede contener hasta 4 bombas nucleares. Pero actualmente, según la información que tenemos, en total hay 15. Y eso es suficiente, por cierto. Y en todo caso, no estoy seguro de que Donald Trump acepte que las usemos si las necesitáramos. Probablemente no. Dadas nuestras alianzas actuales. Esa es otra pregunta. Bueno, la conclusión es que, una vez más, sin importar nuestro desempeño, desde el momento en que hay presión estadounidense, no podemos hacer nada. Por cierto, hace rato hablabas de Noruega. Noruega, Wikileaks, demostró que los noruegos querían comprar el Gripen y que fue por presión diplomática que tuvieron que comprar el F-35 que no querían. Exactamente. Pero esas presiones diplomáticas también las vimos en los Países Bajos. El papel del embajador de Estados Unidos en la Unión Europea fue muy importante. Hoy en día, todos saben que el embajador de Estados Unidos le dijo al presidente de un partido político, el PVDA, que no debía tomar ciertas posturas políticas, que eso sería muy malo para su futuro político dentro del partido. Ese embajador se expresó en varias ocasiones ante el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, diciéndoles que posponer una decisión sobre el F-35 sería tomado como una decisión muy ofensiva por Estados Unidos. La presión era muy fuerte, era muy real, porque este proceso duró mucho tiempo. Y las dudas no estaban del lado de los militares, no estaban del lado de los industriales, estaban del lado de los políticos. Hay una cifra que hay que tener en mente. Durante todo el proceso político, durante casi 20 años, hubo más de 4.000 preguntas escritas que los parlamentarios neerlandeses hicieron al Ejecutivo neerlandés. Solo ese trabajo de preguntas y respuestas escritas fue valorado en un costo de 15 millones de euros, en tiempo y trabajo realizado por los funcionarios neerlandeses para responderlas. Bueno, y de paso, el ejecutivo neerlandés que eligió el F-35 salió bastante bien parado, ya que el primer ministro se convirtió en jefe de la OTAN. Eso no está nada mal. Absolutamente. Ha habido relaciones así, y no es el único, porque si ves el historial de los diferentes comandantes de la OTAN a nivel político europeo, todos son personas que eligieron el F-35 justo antes. Qué casualidad, ¿no? La casualidad, así es. Yves, muchas gracias. Aprovecho para agradecer a Alta Aresk, el agente de CIES, por invitarnos y recibirnos hoy. Y también escribes, o más bien tienes una editorial en la que está la serie sobre los Lockheed. Entonces, el Lockheed, entre la versión de despegue y aterrizaje casi vertical para aterrizar en estadios, que aterriza en portaaviones, que apaga incendios, que va hacia la versión de aerodeslizador. Y hasta hay, en la última versión, novedades. Las pérdidas en Irán, así es, la guerra actual, está súper actualizado. Les ponemos todos los enlaces. Van a ver, está súper divertido, súper interesante y muy bien documentado con todas las historias de fuerzas especiales por todos lados. De verdad es una recopilación increíble. Yves, gracias. Esperamos que les haya gustado y nos vemos muy pronto.